Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gastergen Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Slow Albert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 55, el resurgimiento de Satori parte 1. El hombre enmascarado cambió totalmente. ¿Qué está pasando? Está volando. Las palabras apenas salían de labios temblorosos mientras el caos se extendía a su alrededor. Entre un sinfín de voces y pensamientos que se entrelazaban en un murmullo desconcertante, Muy permanecía paralizado, con los ojos desorbitados y la mente atrapada en una vorágine de incredulidad. Cada destello de energía parecía muy diferente al chakra que conocía, era la misma energía que emitía ese niño, y él, impotente, solo podía presenciar el asombro y la desesperación reflejados en los rostros demacrados de los reos. Junto a la euforia de los demás asesores de la aldea de la hierba, el poder emanaba del consejero Yukao con una intensidad casi palpable. Era una fuerza extraña y misteriosa, tan inusual como imponente, capaz de transformar la atmósfera en un lienzo de sombras y luces infernales, al menos así lo presenciaban todos los reos que se encontraban presentes. ¿Sería este, acaso, el deseo que la caja había cumplido? Esa idea se colaba entre las mentes de los presentes y más de los asesores, provocando susurros de asombro y una alegría casi febril entre los consejeros. Por fin. Esta maldita farsa ha terminado. Nosotros reinaremos una vez más el mundo ninja. Todos caerán a nuestros pies. Exclamaba el carnero, alzando los brazos con una euforía delirante, mientras sus ojos brillaban con la promesa de una venganza largamente anhelada. Su grito se perdía en el eco de un ambiente impregnado de tensión y miedo, donde cada rostro parecía marcar el inicio de una pesadilla ineludible. Yukao, ahora con el rostro al descubierto, mostraba una transformación asombrosa. Su piel, antes marcada por los surcos del tiempo tan fuera de la juventud, ahora irradiaba una vitalidad insólita. Cada arruga parecía desvanecerse bajo el poder de una resonancia única que recorría su cuerpo, dotándolo de una energía volátil y turbulenta. Con una visión aguda y penetrante, como si cada detalle fuese minúsculo ante sus ojos, observaba sus manos y el entorno a su alrededor. En cada parpadeo se vislumbraba la misma energía que lo había convertido en algo deseado, algo que incitaba en él una sed insaciable de poder. Sin embargo, el pensamiento de ese hombre, ya no era del el que tenía poder del cuerpo, ese mismo consejero. Este nuevo ser, alimentado por una energía corrupta y perversa, poseía pensamientos propios. Su existencia había estado confinada en un oscuro nido de origen, prisionero del tiempo, tanto tiempo que no saben dónde se encuentra ahora, pero teniendo una primitiva emoción, y ahora, hasta que la última ofrenda de esos inmundos humanos se presentó como el manjar supremo, lo que necesitaba para renacer de entre las sombras, sin demora, se entregó a absorber cada fragmento de aquella energía oscura, revitalizándose hasta el punto de sentir como su antigua, débil aura resurgía con una prominencia aterradora, liberándose al fin de la prisión, donde se alimentaba de la desesperación y el rencor acumulados en cada alma y energía pura de la cual se tuvo que acostumbrar a tomar, al menos no ahora que se llenó de otra que ni siquiera quiso soltarse. Yukao, ¿qué haremos ahora? Solo ordénanos y nos movilizaremos de inmediato. Clamó la consejera de cabeza de mono, su voz temblorosa impregnada de una mezcla de esperanza desesperada, ya queriendo movilizarse y que solo fuese a manos de ese hombre, el consejero mayor, solo verle con esa fuerza y aura de la cual él mismo es capaz de levitar, algo que ningún ninja puede hacer, solo uno en el mundo y es el ninja de la roca. El hombre, con una inexpresividad abismal, la miró fijamente. La tensión era tal que un silencio estremecedor se impuso, mientras el suave viento jugaba con los remanentes de una energía que parecía querer escapar del horror del momento. Fue entonces cuando, de manera casi sobrenatural, el cielo se oscureció. Nubes densas y amenazantes se arremolinaron, como presagiando la llegada de una catástrofe.
Con un gesto casi imperceptible, Yukao ordenó a la caja, el movimiento tan sutil como el baile de su mano, de ella surgieron látigos oscuros que se lanzaron con una rapidez inhumana, devorando a la consejera en un instante. Su grito de sorpresa se ahogó en la violencia de aquellas cintas letales, dejando solo el eco de una tragedia inminente. Muy, incapaz de contener su terror, abrió los ojos de par en par y retrocedió instintivamente, mientras su mente intentaba comprender el surrealismo del ataque. «Yukao, ¿qué demonios estás haciendo?», exclamó, con la voz cargada de asombro y desesperación uno de los demás consejeros. En medio del caos, un ser de apariencia extraña como la de un demonio se alzó desde las sombras de los edificios. Primero fue una masa burbujeante y que emitía esa presencia, que soltaba el cuerpo de Yukao, con una calma perturbadora. Sus ojos recorrían a cada uno de los presentes, mientras una sonrisa sin emoción se dibujaba en su rostro. Esa sonrisa, lejos de ser de compasión, reflejaba el deseo ineludible de un renacimiento oscuro. «Ese hombre ha perecido al someterse a mí. Ustedes, que anhelaban conquistar el mundo ninja, verán cumplido su deseo», afirmó con voz imponente. «El mundo ninja se arrodillará, y yo seré el artífice de su destrucción, tal como ustedes han deseado». El terror se apoderó de los consejeros, quienes comenzaron a gritar con furia y desesperación. «¿Tú? ¿Qué eres, demonio?», clamaba uno, mientras su cuerpo se estremecía visiblemente, como si cada fibra se debatiera entre el horror y la incredulidad. Frente a él, detrás del cuerpo que una vez fue Yukao, se había transfigurado en una monstruosidad emplumada, semejante a un búho colosal. Una boca repleta de fauces afiladas y desgarradas abría paso a una imagen grotesca, tan inmensa y delgada como un bijú, con relieves que evocaban horror inenarrables. «Soy su peor pesadilla», murmuró el ser, con una voz fría que lava la sangre. «Ustedes me proveerán la energía que necesito para vivir plenamente». Con esas palabras, la criatura emergió de la oscuridad, y un chillido desgarrador, propio de un ave fiera, se alzó en el aire. Plumas negras y afiladas se dispersaron en todas direcciones, destruyendo a su paso todo a su alrededor. Los gritos de pánico, mezclados con sollozos y clamores de ayuda, se esparcían en el ambiente, mientras los reos huían sin poder encontrar refugio. Algunos quedaron impactados, en un shock donde no podían moverse, empalados por el filo de las plumas. Otros fueron arrastrados sin piedad hacia la misma caja, que parecía engullirlos con un hambre insaciable. Los edificios de la prisión, que eran tan firmes, comenzaron a ceder bajo la presión del desastre. Fragmentos de concreto y metal se estrellaban en el suelo, mezclándose con la sangre y el llanto de la gente. En medio de aquella devastación, el ser semihumano se elevaba, levitando con una frialdad escalofriante, observando la extensión de su alma destructiva desplegarse en cada rincón del lugar, con sus enormes patas tomando a los humanos, que sobrevivían, y lanzándolos dentro de la caja, en el abismo total de la oscuridad. El caos se había adueñado por completo del ambiente. Iji, con el corazón desbocado, apretaba las manos mientras sus ojos, desorbitados por la sorpresa y la incredulidad, trataban de captar cada detalle de aquella pesadilla. Su respiración se hacía cada vez más entrecortada. Solo podía pensar que aquello no era más que una cruel broma, una trampa de la que jamás imaginó escapar. ¿Cómo era posible que maldiciones resurgieran en este nuevo mundo? Porque esa caja, que había permanecido sellada durante tanto tiempo, había encerrado una maldición tan inmensa. Eso siquiera tiene sentido. Se supone que en ese mundo no existen maldiciones, él podría ser el único en crearlas. No entendía. Esto debe ser una mentira, balbuceó sin dejar su sorpresa de lado, mientras la incredulidad se mezclaba con el terror. Él se negaba a creerlo. Él acababa de nacer hace 8 años, no tiene sentido que fuese un útero maldito dentro de esa caja. Así como lo veo, es una maldición, afirmó Sukuna, quien con su ojo rojizo miraba más estrecho a la maldición semihumano, recordándole levemente al hombre peliazul, como se llamaba. Vaya, qué sorpresa nos ha tomado. Entonces, si en efecto existen maldiciones antiguas, ¿acaso estos despreciables humanos no saben utilizar la energía maldita? Deberían saber movilizar lo básico para combatirlo. El chakra no le hará daño, por lo que veo, dijo al ver como uno de esos consejeros con cabeza de animal lanzaba un jutsu de tierra, pero nada pareció dañarle.
La pregunta se deslizó en el aire, casi imperceptible, mientras Iji dejaba que sus pensamientos se enredaran en la maraña del desastre, realmente un desastre aborazador en su mente, tratando de encontrarle lógica a lo que sus ojos dictaban. La maldición humanizada, imperturbable, observaba el derramamiento de sangre y muerte con una calma que rayaba en la apatía. Cada vida que se estaba extinguiendo le resultaba aburrida, ya que era su extensión de alma lo que hacía todo, y su rostro pálido apenas mostraba emoción. Aunque tuvo apenas un movimiento de ojo cuando escuchó la voz de un hombre muy cercano estilo de fuego. «Linternas demoníacas», exclamó Nui, y de repente, a su alrededor, aparecieron bolas de fuego con rostros angustiados, lanzándose con determinación hacia la maldición. Pero, en un instante, aquella mano oscura y deformada como oscuridad solidificada del semihumano se transformó en una garra letal, disipando el jutsu con una facilidad que denotaba su poder inmenso. El chakra, en ese instante, se mostró impotente, incapaz de causar daño a la criatura, era el segundo que le atacó con esa energía asquerosa. «La comida resulta realmente molesta», murmuró la maldición en un tono casi burlón aunque apático, mientras observaba con desprecio a ese humano que apenas podía contener sus jadeos. Miró de reojo a su parte de alma enorme que empezó a infundir más miedo a las personas. Después de un largo y silencioso instante en el que parecía que el mundo se detenía, la criatura finalmente hizo su movimiento. Elevándose en el aire, sus brazos se alargaron y se fusionaron con las sombras que se cernían sobre el castillo. Con cada gesto, extendía la oscuridad en cada rincón, tocando a aquellos que habían encontrado refugio, y aun a quienes se hallaban fuera de alcance después de todo, el miedo no puede ser escondido en su presencia, cualquier miedo que posean y lo delaten en su energía maldita, él lo sabrá. Con voz baja y estremecedora, susurró las palabras que sellaron el destino de todos, la primera técnica que se le vino a su mente recién nacida. Horror primordial. Apenas pronunciadas, aquellas palabras se convirtieron en una sentencia. Un reo, oculto entre las ruinas y temblando de puro terror, se abrazaba a sí mismo, con la esperanza de no ser descubierto por aquel monstruo viviente. Miraba hacia atrás repetidamente, mientras el eco de los lamentos y los gritos desgarradores se mezclaba con el estrépito del desastre. Entonces, sus ojos se fijaron en sus pies, que se sumergían en una masa oscura, cambiante, que oscilaba entre un púrpura inquietante y un rojo carmesí, como si algo inhumano se estuviera gestando en ese preciso instante. Del suelo emergió un ser que parecía materializar todas sus pesadillas en una sola. Su rostro era el reflejo de cada alma perdida, cada vida arrebatada. Sus extremidades se confundían en una amalgama grotesca, con múltiples ojos que se abrían en cualquier parte de su cuerpo y bocas capaces de engullir a cualquier ser en un solo bocado. ¿Por qué? ¿Por qué nos mataste? La aldea solo te utilizó. Clamaban voces entremezcladas en un clamor desesperado, intentando ahuyentar la realidad de un horror que parecía inmutable. Voces que no parecían terminar. El grito de ese reo se alzó con fuerza, mientras luchaba por liberarse del terror de ver su propia pesadilla encarnada. Cada persona en ese lugar vivía su propia versión del terror, sus gritos puros tratando de escapar con fuerzas a lo que se materializaba a su frente. Daigo, por ejemplo, vio a su padre, el tercer Raikage, es el mismo, emerger de una masa oscura que parecía extenderse desde sus pies. La imagen, tan surrealista como devastadora, cada poro y detalle como lo recuerda es lo mismo, como si él de verdad está de pie frente suyo, llenó su corazón de una mezcla de miedo por primera vez. Padre, susurró Daigo atónito de verlo allí con vida, sus ojos emitiendo esa decepción, pero más que nada furia. Eres la decepción de todos, eres mi decepción, nunca debí de haberte tenido como hijo, ahora, enmendaré este error, terminando lo que debí haber hecho desde que fuiste joven, dijo con una seriedad, la misma frialdad a la que conoce el hombre del tercer Raikage, mientras su cuerpo se inundaba de un chakra apagado, pero aún dotado de una fuerza innegable. Cada palabra parecía retumbar en el alma de Daigo, quien, por primera vez, sintió un estremecimiento interno, sutil pero profundo. El horror se apoderaba de cada ser. Algunos veían monstruos, otros revivían fantasmas del pasado. Sin embargo, en el fondo, cada mirada reflejaba el miedo más profundo, la desesperación ante lo que conocen hecho realidad, vivos como ellos.
Iji, inmerso en su propio escepticismo, apenas podía creer lo que veía, hasta que sus propios pies comenzaban a desaparecer en una sombra voraz. De allí, como si brotara de un abismo, surgían formas densas y turbias, adoptando la figura de monstruos y figuras humanas que parecían resurgir de un pasado que en su corazón temía que volvieran. Temor, la maldición tal parece que es más fuerte con el temor. Parece que esta maldición puede ser incluso más entretenida que aquellas a las que me he enfrentado. No puedo creer lo que ha creado, musitó Sukuna, dejando escapar una risa suave y apenas perceptible. Sin embargo, el eco de su voz era suficiente para hacer que los ojos de Iji se llenaran de un miedo sutil, mientras su boca se contraía en una mueca de puro terror. No quería voltear en ese momento, su cuerpo le decía que no volteara, se ha quedado en esa posición en la que se negaba a hacer algo. Suiren vio el comportamiento de Iji, moviendo su cabeza en un movimiento sutil, sus ojos parpadearon levemente ante su curiosidad, pero ver seres extraños y que emitían energía maldita desconocida le hizo cubrir a Iji como un escudo. Las masas, antes caóticas y sin forma, empezaron a tomar contornos definidos. Una cabeza con la imponente figura de un volcán, una maldición en donde se situarían los ojos, habían en cuernos de madera con un cuerpo musculoso lleno de líneas oscuras y tendidas, un hombre con un traje de monje tradicional adornado con una sutura en la frente, un ser de cabello azul salpicado de suturas y, por último, una criatura que evocaba la figura de un pulpo humanizado. Cada una de estas apariciones era una vivencia de la perdición, un reflejo de los errores del pasado y de los temores más oscuros de Iji, de la cual a pesar de que los ha vencido, su temor es que en este mundo se encontrara nuevamente con seres iguales a ellos, tal vez no maldiciones, pero tipos con la misma convicción. Entre el desconcierto general, alguien preguntó con voz extrañada, teniendo la misma personalidad tal cual como Iji los recuerda, tomó saliva sin darse la vuelta. ¿Dónde estábamos? ¿No estábamos matando en Shibuya? Tal parece que sí lo estábamos, respondió otro, mientras Iji, tenso y con el corazón latiendo desbocado. Iji con la mirada perdida al frente, dándole la espalda a esos seres, tenían las mismas voces. No son reales, es por culpa de la técnica de esa maldición, es solo la técnica de esa maldición, pensaba el niño tratando de darse valor. En medio de aquella confusión, Sukuna soltó una carcajada amarga. Son igual de estúpidos, comentó, mientras Iji, con nervios a flor de piel, intentaba sofocar su incredulidad cubriendo la boca de Sukuna. Fue entonces cuando Maito, la maldición de cabello azul, volteó a donde escuchó la voz, se encontró con un niño de cabello rojizo con una sonrisa marcada. Haciendo pronunciado las suturas se acercó, inclinándose para hablarle ante la confusión de donde se encontraban. «Pequeño niño, ¿acaso sabes dónde estamos?», preguntó Maito con una sonrisa que rayaba en lo macabro, esperando que ese niño pudiera verlo, deleitándose en la inocencia perdida del niño, pero para su sorpresa, antes de tocarlo y desfigurarlo, vio como ese niño sí parecía reaccionar a su presencia, simplemente se encontraba tenso. Por extraña razón, Maito tenía necesidad de jugar con ese niño. ¿Puedes verme? ¿Eh? ¿Puedes verme?, hablaba canturrón. La maldición se detuvo a desfigurarlo por lo mismo de obtener una reacción del niño. En ese instante, Iji apenas podía procesar la magnitud del horror. Sukuna, ¿qué está pasando? No deberían de no tener memoria. Iji se alejó levemente del hombre peliazul, a lo que vio de los otros que también aparecieron sus temores, se comportaban así como monstruos sin conciencia. Estoy igual que tú, por lo que miré de los demás, no tienen conciencia de nada y solo quieren matar, ellos no deberían tener conciencia. La maldición recién nacida sintió extraña fluctuación de lo que cometió. Por hacer surgir su técnica ya no fue necesario que invocara su parte de alma como el monstruo emplumado, sus ojos se movieron a una dirección en específico, ese lugar por extraña razón empezó a zumbar en la energía que supo delicioso y que tomó para hacer su nacimiento, sus ojos estrechados, encontrándose un niño pelirrojo junto a otros seres de las cuales hizo su técnica. Sin embargo, encontró algo que le hizo cambiar de mueca apática a una más expresiva. Fue más que nada una sorpresa. ¿Tiene conciencia propia?, murmuró la maldición, moviéndose con lentitud hasta el niño, sus ojos estrechados en un brillo perturbador, pero recordó la energía. Esa energía que miraba en el niño fue la misma que tomó con desesperación.
Una sonrisa se dibujó en su rostro, revelando la emoción de haber encontrado algo nuevo. Algo que al usar por primera vez su técnica no pensó que traería algo que lo hizo sentir entusiasmado. Ese niño será lo mejor, continuó en voz baja, no lo mataré, sino que lo encerraré en la caja. Será mi fuente inagotable, lo que me dará el poder que siempre he deseado, a diferencia de esos demás inmundos humanos, y esa energía que es muy pura a lo que me gusta. Y Ji, dándose cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo, dio un pequeño salto y, con una seriedad repentina, se preparó para actuar. No sabía si aquellas maldiciones conservarían la fuerza de antaño, pero le importaba poco. Lo que deseaba era enfrentar la amenaza de una vez por todas. Sukuna, ¿querías diversión? Pues aquí la tienes, mátalos dolorosamente, hazlo y no te contengas. Por parte de Iji, él realmente no estaba entusiasmado de enfrentarse a los 5, y solo peleó con Maito y Kenhaku, teniendo en cuenta todo lo que tuvo que sufrir por su culpa. Lo único que quería es que Sukuna les diera la muerte más dolorosa posible. Si es que tienen conciencia, no le importaba. Sukuna, leyendo cada pensamiento en el aire, se mostró con una felicidad perturbadora, dejando que el ambiente se llenara de una risa, que era tanto una burla como una promesa. Ya que lo pides, respondió, dejando que su voz retumbase en medio del clamor. El niño, de repente, quedó inmóvil, su mirada se cerró en un gesto perdido, mientras Kenhaku, aún absorto en analizar su entorno y su propio cuerpo, se sentía extraño, como si no perteneciera a ese lugar en específico. ¿Realmente estábamos en Shibuya?, se preguntó en voz baja, alzando la vista hacia el mocoso pelirrojo y luego hacia el lugar del que provenían gritos y gemidos desgarradores. El entorno, lejos de ser la ciudad bulliciosa y caótica que conocían, se había transformado en un páramo desolado, dominado por una imponente fortaleza erigida en medio de la nada, con el mar como único testigo del ocaso de la humanidad. Luego llanuras con árboles inmensamente grandes fantasiosas. Era extraño. ¿Dónde se encuentran ahora? Con voz llena de una inquietud inexplicable, Kenhaku anunció aún moviendo sus ojos a todos los lados. Veía energía maldita, pero era extraño, su intuición seguía diciendo que estaba en un lugar desconocido. Esto no es Shibuya, no sé dónde nos encontramos ahora mismo. Mientras las maldiciones, aún confusas, se detenían para escuchar sus palabras, Kenhaku volvía su mirada hacia el niño que permanecía quieto. Ese niño extrañamente se comportaba diferente, aunque su sorpresa reside en lo que tenía en su cuello, un rostro que los amenazó. Era una maldición, pero este se sentía diferente. ¿Qué es esa energía que se cierne en ella? ¡Qué maldición tan extraña! Este lugar emite también una energía asquerosa, muy pura a diferencia de la energía maldita. El ser de un ojo habló, mostrando sus dientes negros ante el disgusto. Viene uno como nosotros hacia acá. Nami habló haciendo que Dagon, Jogo y Kenhaku voltearan. Maito, quien molestaba al niño pelirrojo, también miró hacia la fluctuación. Era una maldición grado desastre como ellos, así lo sintió Anami, pero por extraña razón. Esta maldición se sintió más peligrosa que ellos. ¿Quién se supone que eres tú? Fuiste tú quien nos trajo aquí. Jogo emitió humo de su cabeza de volcán, señalando a la maldición semihumana por lo que podía apreciar. Maito, de ver que su aspecto es algo parecido a él, se emocionó dejando al niño, saludando feliz. Oh, hola. ¿Por qué nos alejaste de la diversión? La maldición recién nacida los miró inexpresivo, pero su boca apenas surcaba una sonrisa. No creí que tuviesen conciencia. Ustedes solo se llevarían guiar con el temor de la persona. Supongo que se debe a esta energía deliciosa. Alzó su mano con suavidad mostrando su energía maldita. Es de un color verdoso, pero con unas líneas azules casi cegadoramente blancas. Kenhaku abrió sus ojos con sorpresa al notar la singularidad. Eso no es solo energía maldita, ¿qué se supone que es? ¿Cuál es tu nombre? Casi grita el monje queriendo que le diga, pero la maldición que se sitúa encima de ellos los ve sin la misma emoción de saber que tienen conciencia propia. Satori, su susurro fue suave. Y ustedes, son mis marionetas. Capítulo 56, el resurgimiento de Satori parte 2. La atmósfera en el recinto se volvió de repente espesa y cargada, como si el aire mismo se hubiese vuelto tangible, pesado, y amenazador. Las maldiciones presentes se quedaron paralizadas, con sus ojos incandescentes y energías fluctuantes, al escuchar la declaración del joven cuya apariencia contrastaba inquietantemente con el poder que desprendía.
Fue como si el mismísimo destino hubiese decidido interrumpir el curso habitual de la oscuridad, y en ese preciso instante, Hogo, famoso por su temperamento tan volátil como el magma que corría en su cabeza, se lanzó a la ofensiva. Con un rugido que parecía provenir de lo más profundo del infierno, el magma se encendió en su mente y se hizo presente en destellos intensos sobre su cabeza de volcán. Su único ojo abrasador y lleno de determinación, se enfocó en la fuente de la provocación y, en una voz que retumbó en cada rincón del castillo, gritó con furia incontrolable delatando su exasperación: ¿Qué has dicho? Nosotros no somos tus malditas marionetas. El tono de su voz, áspero y lleno de rabia, se mezclaba con el crujido del ambiente, haciendo que incluso las sombras parecieran estremecerse. La energía maldita que emanaba de sus manos chispeaba como relámpagos en plena tormenta, amenazando con desatar una violencia devastadora, puesto que el anuncio de Satori es algo que tocó fibra sensible a la maldición de clase catástrofe. En ese preciso instante, Maito, siempre el bromista entre las maldiciones, vio como su habitual sonrisa despreocupada se transformaba en una mueca de diversión perversa. Su risa, aguda y resonante, se expandió por todo el área como un eco macabro, retumbando en las paredes del lugar y provocando un estremecimiento en cada criatura presente. Sosteniéndose el estómago, Maito se retorció de un lado a otro, y entre carcajadas que rayaban lo inhumano. ¿Lo escuchaste, Geto? ¿Lo oíste? Dice, jaja, que somos sus títeres. ¡Qué broma! La risa de Maito se volvió un instrumento de tensión, una burla ensordecedora en medio del caos, mientras la oscuridad parecía palpitar al ritmo de sus hilarantes destellos. Por el contrario, Anami, cuya serenidad era casi enigmática, se mantuvo en un silencio imperturbable, reflejaban la gravedad de la situación sin emitir palabra. A su lado, Dagon se aferraba como una sombra leal, esperando en un silencio expectante la intervención de Kenjaku, cuya autoridad había sido siempre la voz que ordenaba el caos en momentos de crisis. La calma tensa se rompió cuando una figura emergió del centro del círculo de maldiciones, la maldición recién nacida, cuya presencia era tan etérea como letal. Su semblante mostraba una sonrisa, pero a pesar de tenerla no mostraba nada de emociones, era una mueca solo superpuesta. Con voz casi susurrada, Kenjaku comentó, y sus palabras parecían flotar en el aire con un eco misterioso. «Marionetas, ¿por qué dices eso?» Dio una sonrisa apacible, pero detrás de esa sonrisa se mostraba analítico en la forma de esa maldición. La muestra de su energía maldita es muy diferente a lo que conocen. Combinaba un aura pura y la siniestra del C, pero parece que a esta nueva maldición no le afecta en nada tener ambas. La maldición recién nacida, ahora conocida como Satori, les apreció con suavidad. Apenas verlos supo algo curioso, comprendiendo ahora perfectamente la magnitud de su técnica, no teniendo miedo de esos seres que fueron creados con su propia técnica. Los humanos, teniendo esta energía pura, a pesar de tenerlos, son débiles y sus miedos no desarrollan conciencia, solo los que en el chakra tengan tanta fuerza de voluntad, pero este humano, emitiendo esta energía deliciosa, la energía maldita, este pequeño humano teniendo tanta de la energía maldita, al hacerle efecto a él, sus temores son tan profundos que han dañado su alma anteriormente, y la energía maldita es un pozo lleno de recuerdos. Ya lo veo, es por eso que sus conciencias nunca pudieron desaparecer. Dio una leve sonrisa, apenas pasible. Aunque son mis marionetas, puede que tengan su propia esencia única, supongo que puedo valorarlos y dejarlos como mis esclavos de recolección. Cada palabra de Satori se deslizó con precisión, haciendo que hasta los rincones más oscuros del lugar parecieran escuchar. Kenjaku, con el ceño fruncido y la mente repleta de preguntas, no pudo evitar reflexionar. ¿Acaso la energía maldita podía contener recuerdos? Siendo uno de los mejores hechiceros de la Era Dorada hace 1000 años, nunca se cuestionó el método, solo sabía que era por obra de energía negativa que los mismos humanos hacían brotar por todo el mal. Mientras sus pensamientos vagaban, sus ojos se posaron nuevamente en el niño que se encontraba al margen de la contienda. Jamás había tratado con alguien tan pequeño en toda su vida, siempre eran hechiceros. Entonces, ¿qué ha hecho él para que pueda ser convocado por medio de recuerdos? Porque no podía ver algo en el niño. Y sin embargo, algo en ese ser humano lo hacía resplandecer con un poder latente, inquietante.
La tensión se volvió insoportable cuando Hogo, incapaz de tolerar más la idea de ser reducido a simples títeres, rompió el silencio con una orden que reverberó como un trueno en la vasta oscuridad: matemos a ese maldito humano y volvamos a Shibuya. Esta maldición ni siquiera prestó atención a toda la explicación de la técnica del chico, solo queriendo terminar esa farsa e irse de allí. La orden se esparció con la ferocidad de un incendio forestal, provocando una oleada de gritos y murmullos de aprobación y terror. La agresividad de Hogo era palpable, y sus palabras parecían desencadenar una cascada de emociones contradictorias. Sin embargo, Satori, con una voz baja y casi imperceptible, añadió en tono de susurro, como si lamentara lo que haría: supongo que ya no tienen la fuerza de antaño, a menos que este humano crea que alguna vez fueron invencibles. En ese preciso momento, un silencio sepulcral se apoderó de la asamblea, y el aire pareció detenerse, reteniendo la respiración de cada maldición. Fue entonces cuando una risa carrasposa, profunda y resonante, rompió la quietud. Con asombro y desconcierto, todas las miradas se dirigieron hacia el niño. Frente a sus ojos incrédulos, del cuerpo del infante brotaron dos brazos adicionales, emergiendo con la potencia y la fluidez de un río desbordado. Durante largo tiempo, todos habían creído que lo único notable en él era la extraña maldición que adornaba su cuello, pero ahora se revelaba un poder oculto, inesperado y abrumador. La energía maldita del niño se dejó fluir, expandiéndose en una oleada que parecía sacudir la mismísima estructura del castillo Tsuki. Satori, Kenjaku y las demás maldiciones abrieron sus ojos con una mezcla de asombro y terror, sintiendo como la presión emanada por esa fuerza era tan opresiva que incluso sus sentidos parecían temblar. El viento que se levantó era cortante, helado, cargado de un presagio inverosímil. El aire se había transformado en un río invernal que arrastraba consigo fragmentos de un destino incierto. «Sukuna», murmuró Kenjaku, sin apartar la mirada del niño, mientras un escalofrío recorrió su espalda. Su voz, apenas un susurro, se impregnaba de un frío glacial, y cada palabra parecía invocar recuerdos de épocas remotas, de la era Heian, donde la opresión de la maldad era palpable. La pregunta flotó en el ambiente, cargada de una tensión inusitada: si realmente era Sukuna, ¿por qué el voto vinculante seguía activo? ¿Debería de dejar de funcionar al haber liberado a Sukuna? ¿Este niño tenía su misma aura? No cabe duda que se trata del rey de las maldiciones. Entonces, ¿por qué? A pesar de ser tan inteligente y meticuloso, es la primera vez que se encuentra un problema como este. El niño, moviéndose con una calma casi coreografiada, se dio vuelta lentamente. Con un gesto medido y elegante, pasó sus manos por su cabello, apartándolo con cuidado para revelar una frente limpia y sin tatuajes. Esos símbolos, que una vez habían definido su identidad, habían desaparecido en el proceso de fusión con Iji. En ese instante, la imagen de Sukuna emergió con una claridad inconfundible. Un gesto divertido, una mirada de locura contenida, y una energía que irradiaba una autoridad ancestral. Kenjaku, boquiabierto, no podía apartar su mirada. Con una sonrisa juguetona y llena de una arrogancia desbordante, Sukuna se dirigió al grupo. Kenjaku, me sorprende que aún tengas recuerdos, pero no te preocupes por comprenderlo, volverás a morir. La declaración, cargada de una burla gélida, hizo que todas las maldiciones se sumieran en un silencio de asombro y temor reverente. Maito, incapaz de contener su desconcierto, alzó la voz con desesperación, sosteniendo su cabeza con ambas manos, mientras gritaba: ¿Pero qué te pasó? Aún sigues atrapado en el cuerpo de Iji. ¿Cómo terminaste en este cuerpo tan pequeño? No entiendo nada. La maldición peliazul seguía anonadado, junto a todos los demás, no cabe duda, era Sukuna. La confusión y la incredulidad se mezclaban en un torbellino de emociones. En ese preciso instante, Satori alzó sus manos, impregnadas de una oscuridad casi palpable, y con un simple gesto obligó a todas las voces a cesar. Un silencio abrumador se extendió, tan espeso que incluso Anami, quien intentó moverse o hablar, se encontró paralizada, incapaz de liberarse de la tensión. Solo Hogo, con su único y dominante ojo, se centró en Satori con voz baja, casi en un susurro conspirador. Satori se dirigió directamente al pequeño ser. Estas marionetas te llaman Sukuna. ¿Ese es tu nombre, humano?
Satori quedó frente a ese niño, antes no sentía ninguna amenaza de él, pero a diferencia de eso esta vez fue palpable, se sentía en el ambiente que él ahora es una amenaza mayor. El desafío retumbó en el silencio, y en ese momento, Sukuna, analizando cada detalle con una mirada penetrante, respondió con una calma inquietante. Su tono, cargado de un desprecio medido y una envidia sutil, se desplegó de su voz. Ser la primera maldición en nacer en la era de los ninjas es algo verdaderamente impresionante, pero lo que realmente me asombra es que tu seno no se compara con el de estos débiles. Al contrario, se asemeja a la maldición que llevo en el cuello. Eres capaz de fusionar el chakra con tu energía maldita en una formación única, algo envidiable, y eso me irrita profundamente, porque ni Jin ni yo hemos alcanzado semejante fusión, a pesar de nuestros incansables esfuerzos. Mientras hablaba fue apretando y abriendo sus manos como puños, sintiéndose muy enfadado de pensarlo. No ha avanzado mucho en el cuerpo de Iji, pero el que ahora es su cuerpo, y sentirse débil le hastiaba. Pero ahora que se han fusionado, nada lo detendrá hasta conseguir el poder supremo de ese lugar. Si pudo llegar hasta el pináculo de la hechicería antes, ¿por qué no ha de lograrlo aquí? Tendré que ir al límite. Esta vez Suiren miró a Iji ante sus ojos, viendo cómo cerraba sus ojos y tensaba sus brazos. Parece estar preparando algo. Satori le apreció después de sus palabras. Él también se fue preparando. Serás encerrado para toda tu vida en la caja, humano, y me alimentarás durante incontables eras. No tendré que preocuparme jamás. La orden de Satori fue ejecutada con la precisión de un titiritero que mueve sus hilos en una coreografía perfecta. En cuestión de segundos, las maldiciones bajo su control se pusieron en movimiento. El suelo mismo pareció cobrar vida. Astas de madera y la naturaleza misma empezó a reavivarse. La tierra se abrió en grietas por donde brotaron plantas robustas. El ser en forma de pulpo invocó seres acuáticos que emergieron a su costado, también haciendo uso del mar ahora que estaba tan cerca de él. Incluso aquel que portaba un único ojo logró hacer vibrar la tierra con erupciones volcánicas. Kenjaku, con movimientos decididos, invocó a uno de sus espíritus malditos, y Maito, en un acto de metamorfosis casi surrealista, generó clones que se transformaban, todos corriendo directo a ese niño y su maldición. Ahora no podían hacer nada ya que bloqueaban su habla. Pero todos parecen escépticos a lo que están haciendo contra su voluntad. Esa maldición recién nacida los está controlando. Satori, al ver sus ataques, también brotaban influido por su técnica maldita. A pesar de que él los creó, sus pensamientos son independientes, algo que lo hacía sonreír. No parecía mala idea tener gente a la cual gobernar de esta manera, y este niño sigue siendo la clave de todo. Mientras tanto, Suiren no cesaba en su empeño. De su propio cuerpo, emergió una barrera de agua que, en cuestión de segundos, se solidificó en un escudo impenetrable, protegiendo a Iji de los ataques que se desataban en un frenesí caótico. En ese momento, del cuerpo de Sukuna comenzaron a emerger finas líneas negras que se extendían lentamente, emitía brillos de las cuales pueden verse dolorosas. Sin embargo, realmente no le importa, forzó su cuerpo a sobrepasar para tomar esa energía que le bloquearon desde el anterior ataque, del cual decidiera resurgir con una fuerza renovada, sentir la influencia combinarse, de nuevo como la fuerza le estaba combinando su chakra, su energía maldita, y la última energía, sus conjeturas por estar analizando y estudiando esa última energía. Con los 6 ojos Sukuna observó cómo esa última energía se impregnaba en el aire, en la vegetación y en cada gota de agua. Esa fuerza, era la esencia vital del mundo, una corriente imparable que conectaba todas las cosas. Y él, al verlo en todos lados, la denominó energía natural. Con un repentino destello, los ojos rojizos de Sukuna se abrieron de par en par. El tiempo pareció detenerse en un instante suspendido, mientras una sonrisa de pura emoción y ansia de poder se dibujaba en su rostro. Con una agilidad letal, movió sus 4 brazos en una danza caótica y precisa. De sus extremidades brotaron 4 cortes devastadores que se alzaron hacia el cielo, partiendo las nubes en un estallido de fuerza y dejando al descubierto un sol abrasador que, implacable, iluminaba cada rincón del castillo Suki. El gris cielo que formó Satori la destruyó y dejó en evidencia al mundo ninja su devastador ataque.
El impacto fue tal que la estructura entera se disolvió en un torbellino de destrucción, y el bosque, junto a los majestuosos árboles que custodiaban el lugar, desaparecieron en un instante, arrastrados por la furia del ataque. Las maldiciones, aquellas que habían inspirado temor en Iji en épocas pasadas, se encontraron ahora sometidas al dominio absoluto de Satori. Con una rapidez sobrehumana, el brazo de Anami se desvaneció en la nada, y la masa oscura que componía su ser se retorció en un frenesí caótico. Satori, con sus ojos abiertos en una mezcla de asombro e incredulidad, observó cómo la energía liberada era más poderosa e intimidante que nunca. Sus plumas, que hasta hace poco caían lisas y ordenadas, se erizaron instintivamente en forma de barrera defensiva, reaccionando ante la magnitud del poder desatado. Kenjaku jadeó al contemplar la devastación. Cada corte de Sukuna era una obra de destrucción, y el movimiento coordinado de sus 4 brazos logró borrar las nubes del cielo, dejando al descubierto un sol radiante que parecía gritar la llegada de un nuevo orden. El ojo único de Hogo tembló, y en una voz cargada de asombro y temor reverente, murmuró: «Esto, ya no se puede catalogar como mera energía maldita». Sukuna soltó unas risas sutiles, casi juguetonas, mientras acariciaba su cuello con uno de sus brazos extendidos, en un gesto que combinaba arrogancia y diversión. Con voz desafiante y segura, afirmó: «No, esto ya no es solo energía maldita. Es algo mucho más poderoso. Con un solo movimiento, los enviaré de regreso a donde no tengan relevancia». Cada palabra se impregnó en el ambiente, intensificando el suspenso y haciendo que cada ser presente sintiera el peso del destino que se cernía sobre ellos. La fusión de chakra, energía maldita, y la recién descubierta energía natural se combinaban en una sinergia tan abrumadora que parecía intimidar a todos los seres que estaban presentes. El mocoso me pidió que sufrieran, pero quiero divertirme entonces. Empecemos. Sukuna con un movimiento, hizo de nuevo el símbolo que conocía a la perfección Kenjaku, quien abrió sus ojos en grande. Expansión de dominio. Cuando Sukuna empezó a hablar, uno de los ojos de Sukuna se transformó más tierno, y una boca apareció en su mejilla con rapidez. Suiren. Agarra a todas las personas ahora mismo y lánzalos al mar. Ordenó la boca que salió de Sukuna. Suiren, que estaba en el cuello de la hora. Sukuna parpadeó curiosa de escuchar otra voz que diferenciaba de la que hablaba ahora. Iji. ¿Sí? Haré lo que Iji me diga. Suiren no se detuvo, se separó del cuerpo de Iji para dirigirse a todos los humanos presentes, sean malos o no, solo obedecerá a Iji. Bajo de lo que pasaba con las maldiciones, Daigo respiraba con dificultad, ensangrentado de todo su cuerpo. Pelear con su padre sin una pizca de chakra es realmente doloroso. Que le recuerde todas sus fallas por su parte y que no se inmute. Sus ojos verdosos se empezaban a verse liláceos. Parece afectado ante el pensamiento desgarradores y emociones negativas que le estaba brindando. Cayó de una rodilla escupiendo grande tumulto de sangre. A pesar de ser un hombre que nunca se daba por vencido, esta vez siente que al fin tendrá una derrota de la cual sentirse avergonzado. Agachó su cabeza escuchando los pasos de su padre, ese chakra destellante y listo para decapitarlo. Al final nunca pude cumplir tus expectativas, fue lo único que pensó Daigo con sus ojos cerrados de amargura, la pesadumbre cayendo duramente encima de sus hombros. Ha sido derrotado. Al menos eso pensó, sintiendo algo acuoso rodearle. Cuando mira debajo ve una conexión de agua que lo sostiene. Con sorpresa mira hacia donde le dirige. Eso ya es una invocación extraña. ¿Una invocación de agua? Fue lo único que puede pensar el hombre. Isa, que estaba matando a todos esos seres, ella, a pesar de sus temores, logró derrotarlo con fuerza bruta y ha estado matando a todos los que se ven horribles. Esta vez tomó de la cabeza a uno y lo torció tan fuerte que separó la misma cabeza en un movimiento redondo, soltando una fuerte carcajada de la euforia de la lucha, su grande sonrisa mostrando su coraje, pero sentirse rodeada de algo acuoso le hizo distraerse por un momento. Cuando vio se trataba de una invocación. Gensh atacaba con su taijutsu experto, respirando con agitación ya que se ha enfrentado a muchas de esas masas oscuras y amorfas, pero ser inmovilizado lo hizo gritar: «¿Qué pasa?».
Chouko con esos ojos extrañados veía como todo su entorno cambiaba, la oscuridad y el temor se cierne sobre todos, ella no tenía ningún temor tan arraigado por lo que la técnica que lanzó Satori no funcionó, pero vio como algo de agua tomaba a todos los humanos existentes, bueno, al menos los que estaban en el patio exterior, ya que los que no se encontraban en el patio no fueron tomados. Los gemelos que estaban cansados respirando con agitación vio como algo sucedía, sean reos o sean otras personas fueron sostenidas con fuerza, Suiren combinó todo su cuerpo en una enorme cúpula, metiendo a todos los humanos posibles y al final, con todos ellos a pesar de encontrarse desconcertados, los lanzó directo al mar, se escuchó el fuerte eco de sus gritos, pero a ella no le importó si algunos morían ante la brusquedad de su acto, solo obedeció. Y Hit con su único ojo manipulable volvió a mirar a Sukuna instigador recuerda el voto, Sukuna, y también, si es posible trata de no matar a la maldición pájaro, Suiren necesita nutrirse tu mascota maldición. Bueno, ella tendrá un buen hueso por querer ayudarme, será mejor que le enseñes a hacer hielo. Pronto vio como todos, ya tenían sus manos listas para contradecir su expansión de dominio al menos, que hayas alejado a los que te caen bien me basta, este castillo es más grande que 200 kilómetros, los mataré enseguida. Todos quedaron tensos cuando vieron que Sukuna, esa sonrisa se hizo más marcada, nada puede derrotarnos ahora que tengo estas tres energías juntas, mocoso. No necesito nada más Sukuna, ya sus ojos estaban desbordando no tanto por el hecho de pelear, sino, como su expansión de dominio se hará ahora que tenía esta energía natural con su chakra y su energía maldita en un solo pozo.